Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, hola. Buenas tardes. Hola chicos. ¿qué Hola tal? Laura. Buenas tardes. Bueno, va un poco conectado con la sesión con la primera, de si somos malos padres o no somos malos padres. Y quiero un poco ponernos en esa tesitura, ¿no? De que muchas veces no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y vamos a ver, os voy a poner algunos ejemplos de lo que sería un maltrato psicológico a nivel familiar y realmente que revisemos si nosotros en algunos momentos, no tanto como lo que yo voy a exponer, pero sí que podamos analizar un poco qué hacemos bien, qué hacemos mal, dónde nos estamos colando, porque como os dije también en la primera sesión, no es tan fácil traumar a los hijos, pero muchas veces ocurre que los hijos tienen que tomar distancia y tienen que aprender a separarse un poco de lo que los padres hacemos en algunas ocasiones. Entonces, esta tarde, más que todo, para que reflexionemos, para que pensemos, que podamos hablar un ratito, que me podáis poner, preguntar y ver hasta qué punto podemos hacer las cosas de forma diferente, ¿vale? ¿Comenzamos, Eusebio? Muy bien, adelante. Ok. Bueno, tenéis varios vídeos ya en YouTube acerca de la salud mental en la familia. Ahí fui un poco más suave y podéis ver estrategias que podemos utilizar como padres, cómo funcionar como padres para no traumar a nuestros hijos y qué herramientas podemos utilizar. En esta sesión he querido ser un poco diferente, ¿vale? Porque aunque sí que hemos elegido temas muy similares a los que ya tenemos en YouTube, eh, siempre, como veis, voy añadiendo cosas diferentes, cosas distintas y cosas que me parecen bastante interesantes. Entonces, esta tarde lo que quería es que pensáramos un poquito, ver que a veces como padres pues se nos va la mano, ¿vale? Aquí pondremos varios ejemplos y luego comentaréis vosotros también, pero sobre todo cuando nos encontramos con padres y madres solos, cuando nos encontramos divorcios, cuando nos encontramos separaciones, cuando nos encontramos muchos enfrentamientos entre los padres y hay divorcios contenciosos y hay situaciones muy dramáticas. Aquí quien sufre principalmente son los hijos. Eh, Voy a irme a esos extremos, aunque sí quiero que de alguna forma cada uno de vosotros lo llevéis a vuestro terreno y luego podamos discutirlo y podamos hablarlo más tranquilamente, ¿vale? Eh, Primero, tenemos que tener en cuenta que la salud mental de nuestros hijos es tan importante como la salud física. Quiero decir, hay programas para la obesidad, hay programas para el sedentarismo, hay programas para que los críos no se queden encerrados ni aislados, hay programas dedicados principalmente a la salud física, pero tenemos que tener en cuenta que en todos nuestros ayuntamientos y en toda nuestra comunidad autónoma hay programas también para trabajar el tema de salud mental. Y es básica para fijarnos que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes tienen que tener una salud mental equilibrada e integrada dentro de esta sociedad. ¿Qué nos ocurre? Que nos encontramos con muchos niños, con muchos adolescentes con problemas ya como ansiedad, depresión, estrés, que ya vimos en otro vídeo. Lo que sí quiero que traslademos, que el pedir ayuda no significa el que no tenemos herramientas, el que no sabemos hacerlo, es que nos sentimos decepcionados. Volvemos a hablar de que los padres, los que nos enseñan a ser padres son nuestros hijos y evidentemente nosotros conocemos las estrategias y las herramientas que nuestros padres han utilizado. Los que tenemos la oportunidad de tener más formación en ese sentido, podemos ampliar y podemos utilizar otras estrategias, pero en momentos de malestar y en momentos de estrés nos van a salir las estrategias que nosotros hemos aprendido en nuestro propio entorno. Por tanto, tenemos que tener claro que un acompañamiento psicológico, un acompañamiento familiar, una terapia de pareja, una terapia a nivel con todos los miembros, no es de estar loco, no es de estar mal, no es de que nos estemos equivocando. Todas las familias pasan crisis,
Toda familia pasa situaciones que tiene que aprender a gestionar y sobre todo la educación de los hijos comporta un trabajo que evidentemente nos lleva a situaciones en las que muchas veces no sabemos cómo hacerlo o que nos podemos estar equivocando. No nos tenemos que ir al extremo de pensar que lo estamos haciendo mal en todo momento y tampoco nos tenemos que ir al extremo de decir que no podemos utilizar un recurso como puede ser un apoyo a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel de acudir a esos recursos que tenemos cada uno en nuestra localidad y en nuestras situaciones más cercanas. Y aquí también hago un pequeño paréntesis, ¿vale? Acudir a aquel psicólogo o aquel recurso que a vosotros penséis que os va a ayudar más. Aquí es como todo. Siempre conocemos a alguien, siempre hay alguien que nos puede decir, oye, pues yo conozco, pues yo digo. Entonces, acudir a aquel psicólogo, a aquel terapeuta que evidentemente os hayan recomendado, que os hayan dicho, que hayan hablado de él y que evidentemente en la primera, segunda, tercera sesión vosotros sepáis que podéis conectar o vuestros hijos pueden conectar con él. En ese sentido, nos tenemos que quitar también una coraza de que está bien no estar bien. Significa que todos pasamos por momentos evolutivos, todos pasamos por momentos de crisis y todos en algún momento hay espacios en los que no nos vamos a encontrar bien. Y no pasa nada por llorar, por estar triste, por pedir ayuda, por acudir a alguien que nos pueda echar una mano en un determinado momento. Ya que no podemos controlar todo en todo momento. Y esto lo tenemos que tener claro como padres, ¿vale? Y trasladarlo también a nuestros hijos, porque lo que nosotros le traslademos a nuestros hijos, eso también van a aprender a tener esos recursos, esas habilidades. Mirad, ya sabéis que en la adolescencia a los chicos y a las chicas se les cae un poco el pedestal de los padres de que no somos poderosos, no somos capaces de todo y no somos aquella figura que con 6, 7 años idolatran y tienen en cuenta. Nosotros también nos equivocamos, es importante que lo reconozcamos y que aprendamos a pedir perdón. Tenemos que tener claro que la familia es el primer eje de la salud mental, tanto de nuestros hijos como de la propia sociedad. La familia es el agente socializador primario, es el agente que nos enseña y que nos muestra cuáles son las herramientas que tenemos que llevar a cabo a nivel individual, pero también a nivel de interrelaciones. Entonces, tenemos que ser capaces de enseñarle a nuestros hijos a que se enfrenten al mundo que les va a rodear. Y eso significa en muchas ocasiones equivocarnos, eso significa en muchas ocasiones hacerlo mal y en muchas ocasiones pedir ayuda y poder estar atento a esa situación. La salud mental supone un equilibrio a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. En la familia aprendemos a cómo relacionarnos. Aprendemos a pedir las cosas por favor, aprendemos a aprender a pedir perdón, aprendemos a tener empatía, a tener acercamiento, donde se generan los primeros vínculos. Mirad, yo que trabajo a nivel de formación, tanto de psicólogos como de profesores, lo que les digo es que lo importante es generar esa alianza terapéutica que ayude a que el paciente confíe en nosotros. Las familias somos eso para nuestros hijos. Ese es el lugar de protección y de seguridad para ellos. Por tanto, en muchas ocasiones le tenemos que dar esa seguridad y esa protección. No a cualquier precio, también lo digo, ¿vale? Que muchas veces tanto los padres como las madres vamos saturados, vamos que queremos hacer todo y vamos que de alguna manera le damos de todo en todo momento. Ya veremos que la familia negligente en muchas ocasiones es aquella que no tiene límite y que de alguna forma es muy permisiva. Pero ahora lo veremos. La familia tiene que ser el sitio donde la persona crezca. Y para eso tiene que haber unas relaciones y una familia sana y funcional. Da igual la estructura que tenga. No se fijan tanto en los lazos de sangre
como en las relaciones que se establecen. Yo siempre le digo a los padrastros y a las madrastras que lo importante es generar un vínculo con su hijastro. En ese aspecto, el vínculo no se genera a través de la autoridad, ni se genera a través de la sumisión, no se genera a través de la fuerza, por así decirlo. El vínculo se genera a través de la empatía, la relación, el saber escuchar. Muy importante el saber escuchar. Para la salud mental de nuestros hijos es básico e importante enseñarles y que sepan que hay dos orejas que le están escuchando, que le van a atender y que en un momento determinado van a saber cuáles son sus emociones y van a saber cómo gestionarlas. Dos aspectos que siempre hemos dicho. La familia tiene que dar amor a los hijos y formarlos para la vida. Esto es muy importante y es fundamental. Y si queremos hijos sanos a nivel mental, a nivel relacional, lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces tenemos que partir de ese amor y ese vínculo, pero también de prepararlos para enfrentarse a que sean autónomos e independientes y que se enfrenten a la vida. En ese sentido, ellos van a aprender a relacionarse a partir de cómo nosotros nos relacionamos con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo humillamos y le desvaluamos o le degradamos en muchos aspectos, ellos van a pensar que la forma de relacionarse con sus amigos, con sus parejas, con sus otras personas, es así. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando hay separaciones y separaciones contenciosas, ocurren las manipulaciones, ocurren los sentimientos de culpa y generamos muchos aspectos que sin darnos cuenta estamos maltratando psicológicamente a nuestros hijos. Y muchas veces por hacer el bien y por hacerlo lo mejor posible nos estamos equivocando. Como dije en la primera sesión acerca de si somos malos padres o no somos malos padres, no todas las actuaciones que tenemos los padres con respecto a nuestros hijos van a traumarlos. No todas las situaciones van a generarle un problema o una dificultad. Para realmente producirse un maltrato psicológico dentro de la familia tiene que ser una conducta repetitiva, sostenida, persistente e inapropiada en el seno de la familia, que consiste en dañar esas facultades o esos procesos en los que el niño se tiene que desarrollar. ¿Cómo lo hacemos en muchas ocasiones? No teniendo en cuenta sus emociones, no escuchándolos. Pensamos que los niños son niños y que de alguna forma no tienen qué expresar, ni de qué manera expresarse, ni qué decir, ni qué comentar. Ellos son niños y tienen que hacer caso a sus padres. No, el descalificar, el desvalorar sus propias emociones, lo que nos hace es que ellos no expresen lo que en un momento determinado quieran decir o quieran transmitir. Otra manera, como se ve muy claramente, es a través de los gritos, de las amenazas, de los chantajes, ¿vale? Eso lo único que genera es miedo, tensión y sometimiento. Nuestro hijo no hace caso porque nos tiene miedo. Bien, también tenemos que tener claro que existe la indefensión aprendida. ¿Qué significa? Que un niño que está acostumbrado a que le griten llega un momento en que los gritos no le surten efecto. En un momento determinado ese sometimiento se vuelve en contra de los padres y el niño que en un principio es víctima o está sometido se puede volver agresivo. Veremos también que a lo largo de la evolución de nuestros hijos van pasando por determinadas etapas. Entonces, lo que nosotros le transmitamos a ellos, eso es lo que ellos van a desarrollar. Por tanto, si les sometemos, vamos a encontrarnos con que la respuesta muchas veces es que son niños, jóvenes, adultos víctimas o son niños, jóvenes, adultos que van a gritar, van a amenazar y van a cambiar esa perspectiva que muchas veces o van a continuar con esa perspectiva que nosotros le hemos trasladado. Otra de las maneras de ese maltrato psicológico es a través de una culpa constante. En ese sentido, es lo que os he dicho en alguna ocasión, ¿no? Lo que yo siento es culpa tuya, yo estoy así porque tú me lo has provocado, tú eres el principal responsable de que ocurran estas cosas. Esos sentimientos de culpa muchas veces lo que generan en los hijos es que hacen las cosas
porque piensan que no hacen daño. Cuando hemos estado hablando en muchas ocasiones de que esas emociones las tenemos que aprender a gestionar nosotros. Y que sí, que en un momento determinado es por una reacción, un comportamiento de nuestros hijos, pero nuestras emociones las tenemos que gestionar nosotros. Entonces, culpabilizar a nuestros hijos de determinadas situaciones, lo que va a provocar, ahora veremos los efectos que eso produce, es que yo no me haga responsable de mis emociones, pero es que además le genere a mi hijo ese sentimiento de malestar, de tensión, de no saber cómo responder. Otra manera es a través de las comparaciones negativas. Existen unas comparaciones positivas, existe aquello que alienta, que motiva, que estimula a nuestros hijos, en ese sentido a que sigan avanzando, pero esas comparaciones negativas de que tú no vas a ser nadie, de que tú no eres como esta persona, tu hermano, tu primo o tu familiar, lo que va a generar también es ese maltrato que lo que está provocando es una baja autoestima en nuestros hijos. Evidentemente la humillación y el desprecio. Vuelvo a deciros que esta tarde lo que quiero es que nos demos cuenta de que sin querer muchas veces estamos humillando o estamos despreciando a nuestros hijos. Y eso no tiene por qué generar nada, pero en muchas ocasiones van a provocar que nuestro hijo sí que esté teniendo problemas de salud mental. ¿Vale? Y luego, como último maltrato psicológico, es la manipulación. La manipulación, que aquí estamos acostumbrados a ponerle nombres ingleses, el gaslighting, no sé mucho inglés, pero algo así, que consiste en confundir al otro, en hacerle creer que su percepción, que lo que él ha pensado en un momento determinado no es el correcto. Frases como, no, eso no era así, no te acuerdas, pero esto fue pum, 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 pum. Esto, por ejemplo, ocurre con personas narcisistas y suele ocurrir mucho en el momento en el que esas relaciones tóxicas con una persona narcisista te hace creer todo lo contrario de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, manipular la percepción de las personas, en este caso de los hijos, lo que genera muchas veces es que no llevan razón, de que ellos no saben cómo gestionar esas determinadas situaciones y van a provocar unos efectos en nuestros hijos. Y aquí me quiero detener un poquito. Y quiero que penséis cómo ha sido vuestra relación con vuestros padres y con vuestras madres. ¿Cómo ha sido ese momento en el que vosotros de alguna forma os habéis sentido desvalorizados, descalificados, humillados en algunas ocasiones, que puede ser también? Nosotros, como muchas veces hemos dicho, partimos de una generación muy diferente a la nuestra. Y en ese sentido sí que nosotros hemos aprendido a gestionar, o bueno, estamos en el proceso de aprender a gestionar nuestras emociones y enseñarles a gestionar las emociones a nuestros hijos, pero nuestra generación o las generaciones de nuestros padres eran totalmente diferentes. Os pregunto muy brevemente, ¿os habéis sentido mal en vuestra relación con vuestros padres? ¿Cómo ha sido la relación con ellos? ¿Con vuestro padre, con vuestra madre? ¿Qué os ha generado ese malestar? ¿Vale? Podéis levantar la mano, podéis comentar en el chat, podéis decir cualquier cosa. Yo, por ejemplo, Gaby, la relación con mis padres, con mi madre era todo amor, comprensión, ternura y calorcito de hogar, y con mi padre era, pues no sé para qué lo vas a hacer si te va a salir mal. Y súper exigente, súper muy rígido, muy las cosas por cojones. El no, porque no. No había explicaciones, no había... Y era, te va a salir mal. Si eso te va a salir mal, no sé para qué lo vas a intentar. O sea, era intentar, no, venga, ánimo, inténtalo, que no, 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 no sé para qué lo vas a hacer, lo vas a salir mal. Y eso se queda grabado. Y yo Sí, hay muchas veces, yo ese error no lo cometo con mi hijo, pero hay veces que sí me analizo y digo, ostras, ¿por qué le he dicho esto? Entonces intento corregir, pero habrán otras que se me pasen. sí, 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 sí. Ahora, lo que quiero que entendamos es que no por eso vamos a generar ningún problema, ¿vale?
Lo que ocurre es que sí tenemos que aprender lo que ha dicho Amaya, en ese sentido, de que cómo me ha afectado a mí y cómo de alguna manera he podido salir de ahí. Mari Carmen comentaba en el chat que nuestros padres nos miraban y nos cagábamos, ¿no? Era ese sentimiento de autoridad con comparaciones negativas. Y fijaros, normalmente tenemos esa imagen de nuestros padres, pero las madres son más manipuladoras. Y aquí me entendéis más de una. Porque utilizamos muchas veces la culpa y las emociones en base a cómo se sienten ellos y cómo les hacemos sentir. Incluso para protegerlos, le metemos el miedo de que, uy, es que no quiero que, uy, es que... Y de alguna manera las madres en ese sentido utilizamos más la parte emocional, mientras que los padres siempre han sido más autoritarios en ese sentido. ¿Alguien más que quiera comentar? En el chat hay alguna... Por favor, Eusebio, lo estoy leyendo, pero coméntalo. Vale, pues hay algunos... Y con mi madre ha sido muy buena, porque toda la paciencia la ha tenido ella. Mi padre nada. Recuerdo muchos gritos, muchos reproches. A veces recuerdo miedo, pero hoy no le juzgo porque en alguna ocasión he actuado así con mis hijos. Luego, otra de vosotras dice exigencia, rigidez, para todo. Si sacas un 10 es tu obligación. Dice, yo era la mayor de 4, así que tenía mi mundo interior. No recuerdo nada malo, pero con terapia estoy viendo que no me sentía vista ni sostenida y tengo un problema de hacer y hacer para que me vean. Quedaros con la idea de todo lo que están hablando. Muchas comparaciones con los demás. Era lo que te hacían creer, el padre de la El padre de autoridad, la autoridad, buena. la madre la buena. ¿Qué ocurre? Que si os dais cuenta, no han influido nuestros padres. ¿Cómo tenéis vuestra salud mental? A ver, yo quiero compartir mi Uno más experiencia. para allá que otra. Sí, por favor, María Eugenia. Sí, mira, yo soy trabajadora social y trabajo en salud mental. Y mi experiencia personal con mis padres desde pequeña fue una salud mental muy sana, porque independientemente de que ellos fueran personas que no tenían educación, sí formaron una familia de 5 hijos que aunque mi madre era más permisiva, más cariñosa y mi padre más normativo, pero la apoyaban ella en todas las labores, en especial cuando él llegaba de sus labores del día a día, del trabajo, él era el que nos apoyaba con el tema escolar. Entonces, para mí, esa relación con mis padres fue muy bonita porque es lo que más recuerdo de mi vida ahora adulta, de que fue tan sana y tan emotiva y con tanto amor, aunque ellos no lo manifestaron, sino cuando estaban más de adultos, porque es que si los padres a ellos nunca le manifestaron el te quiero, decir ellos te quiero, es muy difícil, pero ya con el tiempo comprendieron, porque también fue un trabajo personal de mis hermanas y el mío, decir, mamá te quiero mucho, papá te quiero mucho. Entonces, ellos también necesitaban expresarlo, aunque no lo decían verbalmente, sí lo expresaban desde la acción, ya en su etapa más madura. Y lo Ya se han hacían, ido ya. y lo hacían a su manera. Claro. Vosotros habéis llegado a comprender que no te decían directamente te quiero, pero lo hacían a su manera. Claro, y eso es lo que más recuerdo. Y yo desde mi día a día como trabajadora social, que me encuentro con casos caóticos de madres y padres desbordados, donde los críos ahora les han dado tanto a nivel material y tan poco a nivel de apoyo, de afecto, de normas, sí, de límites, que eso es lo que nos encontramos ahora, que tienen una salud mental cero, que en cualquier momento no falta sino que le peguen o en la calle, porque yo he escuchado inclusive en los supermercados los gritos
Y decía, madre mía, cuando sea un poquitico mayor ya le alza la mano a la madre o al padre y ya empiezan los problemas judiciales, los de que lo van a trasladar de su proceso judicial y después a un centro de menores, y es lo que estamos viviendo en el ahora, de que se les ha dado tanto a nivel material y no a nivel afectivo y a nivel de límites y normas que se le han dejado a los abuelos, o las carencias que se tienen el día a día y en la época en la que estamos, que por eso ahora está repleta las consultas de salud mental y hay una lista de espera inmensa de 3, 4, 5 meses para que un facultativo los vea, los valore, y claro, todo es falta de límites de crianza. Y hay que trabajar a los padres por el tema de la escuela en valores y en crianza, por el tema de que no se educó como se debía educar, porque el día a día y hay que llevar las necesidades a casa, pero se ha olvidado de lo principal, que yo lo venía hablando esta mañana con una compañera también, trabajadora social de un centro de salud, que el día a día de las consultas es eso. Nosotros no educamos en casa y le estamos dando la obligación a los maestros para que los eduquen cuando en casa no tenemos tiempo para educarlos. Entonces, Además, a mí, resumiendo, ¿sí? no, digo que además es que estás dando el ejemplo de que tú estás en salud mental y tu compañera está en el centro de salud. Quiero decir, ahora veremos que uno de los motivos no es necesariamente pegarle en un crujido a un niño. Sí que hay un maltrato ahí. No, hay otro tipo de maltrato, hay otro tipo de actuaciones que hacemos los padres que no nos damos cuenta. Ahora, me quiero quedar con la idea, Eugenia, también de que luego el proceso lo hemos tenido que hacer nosotros de adultos. Si hemos tenido más o menos traumas, si hemos tenido más o menos problemas de salud mental. Yo, por ejemplo, he hecho una formación en la que yo me he tenido que ver mi familia de origen y revisar mi familia de origen y cómo eran los patrones en mi familia de origen. Y como dice Elena también en algún momento, es decir, muchas veces hemos provocado o nos han provocado como una forma de llamar la atención, pero no han sabido hacerlo. Pero es que nosotros no vamos a saber hacerlo tampoco en ese sentido. Nos vamos a equivocar, pero no pasa nada, porque como ha dicho Eugenia, hay dos cosas fundamentales. Uno, el amor y el vínculo, y otro es que los estamos formando para la vida y que tienen que ser autónomos e independientes. Y ahí entran los límites, ¿vale? Perdona, que te he cortado, Eugenia. No, eso era, decía que para resumir, lo que yo viví como niña, la formación y el aprendizaje desde el cariño, el afecto, obviamente también con regaños y con castigo, pero no muchas veces con la chancla, porque yo soy suramericana y allí la chancla y la correa no es como aquí, que nos rasgamos las vestiduras porque a los críos no se pueden tocar. No, a mí fue una de las que más me dieron chancletazos en la nalga porque era muy traviesa y muy con mucho pronto y tal, pero yo lo agradezco a día de hoy, ya en mi época madura, porque era una manera de ellos decir, ¿no? Y como no podía con él, te quedas aquí castigada, sino que a mí ya quedaba un chancletazo en mi culete, pues así ya no volví a hacer lo que no podía hacer. Pero Claro. eso, aunque esto yo lo he hablado en grupo con profesionales de la psiquiatría y enfermería que hemos hecho cursos de formación, me decía, pero sí quedaste con trauma. Y yo rebato eso, yo dije, no quedé con trauma, quedé con el aprendizaje de que la norma era, eso no se debía hacer, pero yo, como ya tenía mi forma de ser muy, muy impulsiva y muy yo hago lo que yo quiera, pues obviamente que no valía la norma de esto no se puede hacer, sino que te voy a castigar con esto, pues si no, esas dos cosas no pudieron, pues un chancletazo en el culete y ahí sí aprendí. A mí no me ha quedado trauma. Claro, pero depende de cómo lo gestionamos nosotros luego como adultos. Sí, Darnos sí, cuenta sí. de eso. Claro, entonces, para mí, yo siempre lo digo, cuando lo hablo con ese cariño, que yo soy la adulta, que soy ahora por lo que sembraron mis padres cuando yo era pequeña, hasta los 14 años, que ya había la adolescencia, que ya al fin y al cabo ya hace uno lo que se pelea aún mucho con ellos por el tema de que yo quiero hacer eso y ellos no te dejan, pero sí es cierto que mirando hacia atrás, yo le agradezco a ellos y cuando, bueno, en su proceso ya de muerte, que se estaban despidiendo, era una de las cosas que yo le agradecía a ellos por haber sido tan buenos padres y haberme hecho esa siembra
de que yo ahora puedo transmitir desde el cariño y desde la profesionalidad, de que muchas veces no podemos darles todo lo que ellos quieren, porque antes lo que estamos haciendo es todo lo contrario, porque ya no es el calzado que más quiero, la tablet de moda, el iPhone de moda, sino es, si lo quieres, gánatelo, tráeme unas buenas notas a casa. Sí, es Bueno, compensación. ahí ahora lo veremos también. Pues Ahora, ya está, no te hago spoiler, ya es todo. Pues ya está, pero gracias. gracias a ti, Eugenia. Pero daros cuenta de una cosa. Va a pasar mucho tiempo y todavía nuestros hijos nos van a enseñar a que tenemos que decir te quiero, a que tenemos que decir o expresar de una manera diferente, es decir, como habéis estado diciendo en el chat. Gracias a nosotros, nuestros padres nos han dicho te quiero porque no sabían cómo comunicarlo. Nuestros hijos nos van a poner en nuestro sitio. Ya os lo adelanto. ¿Y cuándo nos van a poner en nuestro sitio? Cuando ellos vayan a terapia, cuando se evalúen, cuando se trabaje, cuando vean que han seguido determinados patrones que nosotros tenemos que seguir corrigiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir cambiando, que tenemos que seguir adaptándonos a lo que nuestros hijos nos transmitan en muchas situaciones. Por eso tenemos que estar con las orejas así y el corazón abierto, por mucho que pase. Ahora, esto no quiere decir que estamos traumando día a día a nuestros hijos. Ellos se lo tendrán que trabajar. Pero evidentemente cuando se lo trabajen nos lo van a devolver. Y tenemos que estar abiertos. Y tenemos que no juzgarlo. Y tenemos que estar pendientes a lo que ellos también nos están diciendo. Igual que nosotros no hemos juzgado a nuestros padres, o en determinados momentos sí que nos hemos peleado, nos hemos enfrentado, nos hemos cabreado, nos hemos mosqueado. Incluso nos hemos distanciado. Porque a veces también las relaciones tóxicas ocurren entre los padres y los hijos. Y a veces la única solución es distanciarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente todavía nuestros hijos tienen muchas cosas que enseñarnos y nos las van a enseñar. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer o en qué cosas de alguna manera nosotros nos podemos estar equivocando o haciéndolo mal? ¿Vale? Vuelvo a decir, no me gusta la idea, no me gusta la comparación, pero sí de alguna forma que lo tengamos en cuenta qué es lo que tenemos que ir observando en cada momento. Yo hablaba de la primera sesión que hay 4 maneras de ser traumatizadores de nuestros hijos. Una de ellas es ser padre abusivo. Evidentemente, el que abusa físicamente a través de gritos, pegar, abuso sexual de cualquier tipo, vamos a traumar a nuestros hijos en ese sentido. El abuso físico de cualquier tipo va a generar un problema serio de salud mental en nuestros hijos. Y eso lo tenemos que tener claro. Y aquí, yo que veo muchas situaciones, no solamente la persona que abusa, sino que la persona que encubre y la persona que no habla o no dice nada. Muchas veces, y yo me he encontrado con niñas y con niños abusados físicamente, no es tanto el tema de que un tío, un padre, alguien, un primo haya abusado de él o de ella, sino que la madre, la hermana, el padre que estaba cerca en ese momento y sospechaba algo, no hiciera nada. Aquí el tema de abuso físico genera muchos problemas de salud mental y genera muchas dificultades que luego cuesta a los psicólogos y a los profesionales poder reconducir en estas situaciones. Entonces, padre abusivo en todos los términos no es tan solo del que lo hace de manera física, sino también del que encubre o aunque sospeche no dice nada. Entonces tenemos que aprender a tomar medidas en este sentido, ¿de acuerdo? Porque nos encontramos hoy en día con muchos jóvenes, muchos menores que han sido abusados, principalmente por personas cercanas, por personas familiares,
aparte de entrenadores, catequistas o cualquier otro tipo de personas, pero muchas veces no sabemos cómo actuar y la no actuación también es un problema. Ahora, también el tema de las agresiones emocionales, como hemos dicho, el descalificar, el insultar, el humillar, no necesariamente el abuso físico, sino el abuso verbal que muchas veces hacemos de nuestros hijos. Los descalificamos en cualquier momento, les decimos determinadas barbaridades que se nos pueden escapar una o dos veces. Pero volvemos a lo mismo, el maltrato psicológico tiene que ser reiterado y tiene que ser con el fin de hacer daño. Ahora, esas descalificaciones, esos insultos, esa manera de hablarle a nuestros hijos, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidar, ¿vale? Luego están los padres manipuladores. Están los padres que utilizan la culpa de quitarse responsabilidad a ellos como padres. El que te haya pasado esto es culpa tuya, el que sucedan estas cosas es por tus acciones, lo que te ha pasado te lo tienes bien merecido. Tipo de manipulaciones que en muchas ocasiones nos encontramos con divorcios contenciosos y con situaciones conflictivas que muchas veces no depende de nosotros, sino que depende de la otra parte. Aquí, como ha dicho Marc, en muchas ocasiones eso ocasiona muchos problemas. Lo que tenemos que hacer es gestionar lo que yo pueda gestionar. No podemos hacer nada por el otro que manipula. Evidentemente tenemos que trabajarlo y tenemos que verlo y en cualquier momento denunciar si esa manipulación, si ese abuso, si esa manera de actuar con nuestros hijos, pues no está correspondiendo con lo que tendría que ser. Principalmente porque la otra persona pues tendría que ir al psicólogo y tendría que ir a tratamiento y muchas veces no lo hace. Pero si eso ocurre y a veces ocurre de manera disimulada o aparece de manera floja, pues lo que tenemos que hacer es trabajarlo nosotros con nuestros hijos, sí hablarle y hablarle lo mejor posible y tratar de que ellos aprendan a manejar ese sentimiento de culpa y ese sentimiento de que ellos están provocando esas emociones en la otra parte, ¿vale? Pero eso os recomiendo que podáis hablarlo con vuestros hijos y que podáis también que ellos vean la otra manera de relacionarse con un padre o con una madre. Luego están los padres manipuladores que lo hacen a través de hacerse la víctima. Ay, pobrecito de mí, ay, es que te vas y me dejas solo, ay, es que prefieres estar con tu padre que con tu madre, ay, que prefieres estar con la otra parte que... Todo esto de que el adulto se haga la víctima, como ha dicho Eugenia, los adultos somos nosotros. Y muchas veces nuestros patrones nos llevan a iniciar ese tipo de conducta y comportamiento que lo que están provocando es un problema de salud mental en nuestros hijos. Por tanto, el hecho de los padres manipuladores también existe y lo hay, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en el hecho de que el síndrome de alienación parental, que en muchas ocasiones habría escuchado, ahora lo han retirado, no es un término que a nivel judicial sea valorado o que sea tenido en cuenta, pero sí existen situaciones en las que el otro manipula determinadas relaciones. Y eso le hace mucho daño a nuestros hijos, ¿vale? Luego están los padres controladores. Luego están los padres que quieren saber y quieren dirigir la vida de los hijos. Mirad, antes lo hacían porque era una manera de tener sumiso a los hijos. Tú haces lo que yo te diga, tú estudias la carrera que yo te diga, tú vas con la gente que yo te diga. Eran los padres autoritarios que controlaban para hacer sumiso al hijo, para que hiciera todo aquello que, a lo que tenía que venir. Tú tienes que cuidar de tus padres, tú tienes que estar aquí con nosotros, tú tienes que darme el dinero las primeras... Yo conozco muchas familias en las que los primeros sueldos eran totalmente para la casa y eran totalmente para el padre y los padres los gestionaban, ¿vale? A ver, que no digo que estén mal en ese sentido, lo quiero decir que en muchas situaciones se pervierte. ¿Qué ocurre? Que ser padre controlador para hacer sumiso a tu hijo lo hace con una baja autoestima, lo hace con una desvalorización de sí mismo muy importante
¿Y qué es lo que pasa? Que ahora controlamos para protegerlo. Quiero saber dónde está, quiero saber con quién va, quiero saber qué decisiones toma. Es que quiero lo mejor para ti. Mirar que utilizamos un poco la parte de arriba, de manipularlo y de saber un poco cómo manejar a nuestros hijos. Pero ahora, eso de controlar a nuestros hijos, y vamos al tema de las pantallas, lo hacemos con el fin de protegerlo. Te doy un móvil, te doy una pantalla porque te quiero tener localizado, porque no quiero que te pase nada, porque quiero que de alguna manera saber dónde estás y con quién estás. Claro, es una manera de controlar con el fin de proteger. Pero esta sobreprotección no es buena. Esta sobreprotección no ayuda. No hacemos a jóvenes que se enfrenten a sus frustraciones. No dejamos que nuestros hijos sufran. No dejamos que nuestros hijos se enfrenten al día a día. Acordaros la segunda parte de lo que os he dicho. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentarse a la vida. Si los sobreprotegemos, si los controlamos tanto que decidimos lo que comen, lo que visten, que tomen las decisiones que nosotros digamos, evidentemente no le estamos ayudando. Y por último están los padres negligentes. El padre negligente, hace unos años, era el padre ausente, el padre desaparecido, el padre que había ido a por tabaco a la esquina y no había vuelto en 20 años, el padre que estaba con su querida, era el padre que no prestaba atención a los hijos. Pero hoy en día, los padres negligentes, como ha dicho María Eugenia, son aquellos que no ponen límites. Son aquellos padres que permiten todo. Son aquellos padres que por no fastidiar, por no defraudar, por no sentirse mal con sus hijos, le dan todo lo que quieren. Y lo que estamos haciendo es convirtiendo a niños tiranos. Estamos haciendo a niños y jóvenes que exigen, no piden. ¿De acuerdo? El negligente, anteriormente es aquel que no estaba. El negligente hoy en día es aquel que lo permite todo, que lo da todo, no solamente la parte material, como decía María Eugenia, también la parte emocional, en el sentido de que qué es lo que necesitas, yo te lo doy, con tal de que tú no estés triste, con tal de que tú no sufras, ¿vale? Pili, claro que no está mal preguntar con quién ir, pero ahora todos sabemos la diferencia de preguntarlo para controlar o preguntarlo para conocer. Yo siempre lo he comentado en más de una ocasión. Vamos a preguntarle a nuestro hijo si se ha divertido, si lo ha pasado bien en una acampada, en un viaje de estudio, en un concierto. Y ellos nos van a contar con quién han ido, qué han hecho, qué es lo que han fumado, qué no han fumado. Quiero decir, en el momento que ellos sientan que no le estamos interrogando, nos van a contar. Eso no es controlarlo, eso es saber de ellos. Tenemos que prestarle atención, tenemos que atenderlo. Es que fijar que el equilibrio es un poco complicado, pero tiene que estar ahí. Ahora, si le ponemos la luz a la cara, eso es un interrogatorio. Eso es que queremos saber y controlarlo en cada momento, qué es lo que han hecho y qué es lo que han dejado de hacer. Es preferible que ellos nos cuenten y que ellos nos digan lo que nos han hecho. Ahora, preguntar para informarnos, claro, perfectamente, y es muy importante, ¿vale? Eso lo que hace es que ellos sientan que les atendemos, ellos sientan que estamos ahí, ellos sientan que de alguna manera pueden contar con nosotros para cualquier cosa, ¿vale? Pero es diferente. Ahora, todos sabemos cuándo preguntamos para controlar y cuándo preguntamos para compartir o para saber de ello, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos de un padre abusivo, de un padre manipulador, de un padre controlador, de un padre negligente? Y aquí es donde de alguna manera tenemos que darnos cuenta que sí, que podemos ser capaces de provocar determinados problemas en nuestros hijos. Ahora, no a costa de cualquier cosa. ¿Cuáles son los primeros efectos?
Los primeros efectos es que hay un bajo rendimiento académico, hay una autoestima que empieza a bajar considerablemente, hay una inseguridad, son chicos que enseguida van a preguntar qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Aquí estoy hablando de efectos en nuestros hijos de manera general, ¿vale? Si nos vamos más adelante, lo que vamos a provocar son comportamientos, como he dicho, en algunas veces de víctima y en algunos momentos agresivos. Nos convertimos a nuestros hijos en seres sumisos o seres agresivos, que les falta motivación, que tienen problemas de aprendizaje, que tienen dificultades en ese ajuste personal. Mirar, en la adolescencia ocurre ese desajuste a todos los niveles, pero principalmente a nivel personal y aparecen muchas inseguridades. No me estoy refiriendo a ese tipo de efectos. Cuando tenemos padres manipuladores, cuando tenemos padres abusivos, cuando tenemos padres controladores, lo que se nos produce es un desajuste personal de que cuando tenemos una pareja no sabemos cómo comportarnos, porque el vínculo que nosotros hemos tenido es a través de la manipulación. Si tenemos un padre narcisista en ese sentido, nosotros conocemos ese tipo de manipulación y tratamos por una parte de reproducirla, o si hemos sido en ese sentido sumisos y por debajo, pues en la relación de pareja nos vamos a sentir igual. ¿Qué ocurre? Que a mí me gusta mucho el tema de conocer y de saber cuáles son las relaciones de mis hijos, de mis hijos en ese sentido. Pero claro, también me tengo que dar cuenta de que eso va a estar determinado de cómo yo me relacione con él. El impacto en su autoestima, en su autoconcepto. Como decía Zora en la sesión de autoestima, evidentemente muchas veces esa autoestima viene por lo que los padres nos han transmitido. Si han sido a través de comparaciones negativas, evidentemente la autoestima que tengo es muy baja. Si ha sido de que tú no vas a lograrlo nunca, como habéis comentado, evidentemente el autoconcepto que tengo de mí mismo va a ser de que nunca lo voy a conseguir, de que nunca lo voy a poder lograr, ¿no? Y sin embargo está hablando Amaya, que es una persona que tiene gran capacidad de hacer cosas, de tirar para adelante y de sobreponerse muchas veces en dificultades. Quiero decir, todo va a depender de cómo el menor, el joven o el adulto luego lo gestione. Y evidentemente hay situaciones que nos permiten motivarnos y salir adelante, esa capacidad de resiliencia que todos tenemos, pero hay muchos momentos que los padres lo que han hecho ha sido machacarnos más que ayudarnos a crecer en ese sentido. Son chicos que van a tener dificultades en la vinculación, en el apego, en las relaciones sociales, en la pareja, en los amigos, ¿vale? Son chicos que como han sufrido ese maltrato psicológico en muchos aspectos, pues no van a saber cómo relacionarse, que van a tener trastornos emocionales, que van a tener problemas de ansiedad, de depresión, de que no van a saber gestionar determinadas situaciones de crisis. Todos pasamos por momentos de crisis personales, relacionales, de pareja y familiares. Por tanto, el ayudarle a enfrentarse a esas situaciones a través del amor y a través de las estrategias de autonomía e independencia, vamos a ayudarle en muchos sentidos. Luego podemos hablar de los trastornos de alimentación, del abuso de sustancias. A ver, todo no viene porque hayamos tenido padres negligentes o padres abusivos o padres, ¿vale? Quiero decir, hay muchas circunstancias que nos están ayudando a que tengamos problemas de alimentación, problemas o trastornos emocionales o tengamos abuso de sustancias. Evidentemente, no lo genera todo la relación con los padres. Pero pensar que somos la primera red social de nuestros hijos, pensar que somos los primeros que les enseñamos a relacionarse, pensar que somos los primeros que le transmitimos los patrones. Por tanto, algo de referencia van a tener, algo de culpa vamos a tener, algo de que hemos generado esas situaciones vamos a tener. Por eso os digo que cuando nosotros tengamos 60 y 70 años van a ser ellos los que nos digan: ostras, papá, es que me hubiese gustado que fuese así. Ostras, papá, me hubiese gustado que me hubieses dicho que te quiero. Ostras, papá, me hubiese gustado que de alguna manera me lo transmitieras de otra forma diferente. ¿Por qué? Porque no son las generaciones las mismas, porque no son las necesidades las mismas,
porque nosotros a nuestro tiempo necesitábamos una cosa diferente en nuestros padres y los de hoy en día necesitan otras cosas, ¿vale? Por tanto, sí que vamos a tener algo de responsabilidad, pero no vamos a tener culpa, ¿vale? Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¿Sí? ¿Vais bien? ¿Cansados? Ok. Pues voy a poner un pequeño vídeo que nos va a llevar un poco a qué hacer o cómo cuidar la salud mental de nuestros hijos en ese sentido. Ya habéis visto todo lo que puede provocar el que seamos padres abusivos, el que seamos padres controladores, el que seamos padres negligentes, ¿vale? Y los efectos que tiene. Que vuelvo a decir que esto no quiere decir que ocurra siempre o que vaya a ocurrir siempre, pero tenemos que estar atentos, ¿vale? Voy a poner un pequeño vídeo, dura 5 minuticos y quiero que oigamos un poco lo que va diciendo, que nos va a ayudar también a esta segunda parte. ¿Sí? Siempre decimos que nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser madres, pero eso es mentira. Aprendimos a ser padres y madres siendo hijos. Tengo un cúmulo de saberes, que es lo que hicieron conmigo cuando yo era niña, cuando yo era niño. Entonces, si me castigaban, si me ignoraban, es probable que yo repita ese patrón con mis hijas, con mis hijos. Y lo que está pasando en esta generación es maravilloso. Y por eso está siendo tan complicado criar. Porque tengo que sanar lo que me dolió, desaprenderlo, aprender lo nuevo, ponerlo en práctica, regresar a lo anterior, porque es lo que me sale de las venas, reparar y volver a empezar. Y eso es un trabajo intenso. Y eso es un trabajo que despierta mucha culpa, porque ahora lo sabes. Porque ahora lo sabes y no hay marcha atrás. Entonces viene una serie de culpa, ¿verdad? Porque ahora tienes la información. Decía por ahí en un post yo como, era mejor cuando no sabía, pero cuando vivía en la inconsciencia. Pero no era mejor para tu hijo, no era mejor para tu hija, no fue mejor para ti. Mira, la salud mental de las niñas y los niños se sostiene de la salud mental de los adultos que le cuidan. Los niños y las niñas, para tener un apego seguro, necesitan que el adulto esté accesible, disponible, sensible y responsivo. ¿Ok? Accesible significa que estás en el lugar. O que si está más grande tu hija, tu hijo, te pueda llamar y que vayas a contestar. O sea, estar accesible es estar. Pero también estar disponible, porque a veces estamos juntos, pero no estamos disponibles emocionalmente, ¿sí? Estamos tal vez una mamá deprimida, o tal vez un papá siempre en el celular, o tal vez estamos llenos de estrés. Entonces no vamos a tener la disponibilidad para responder como ellos necesitan, a pesar de estar accesibles. La sensibilidad y la respuesta tiene que ver con esta capacidad de leer las necesidades que tu hija, que tu hijo tiene. Y para eso usamos una palabra que es muy bonita que se llama mentalizar. Y mentalizar significa tener en mente la mente de mi hijo. Y para poder mentalizar a mi hijo, para poder atribuir aspectos emocionales de su persona, de lo que le está pasando, es responder qué le está pasando a mi hijo. En vez de qué hago con esto, cómo lo castigo, es ¿por qué será, con curiosidad, por qué será que reacciona así? Entonces, si vemos la conducta como un iceberg, ¿no? En la punta del iceberg está la conducta, tal vez que está mal contestando, que está respondiendo de alguna manera, y no estamos viendo todo lo que hay debajo. ¿Ok? Entonces, poder mentalizar significa ver lo que hay debajo. Y para poder ver lo que hay debajo, las razones de esta conducta, yo tengo que estar regulado. Yo tengo que estar con salud mental. Yo tengo que estar bien. Si yo estoy bien, si estoy en paz, si puedo ser calma, entonces voy a ser su calma. Cuando yo estoy desregulado, no logro ver, tenía sueño. Solo digo, ya cállate, ya quiero que pares ya. Cuando estoy en calma y en paz, digo, tienes sueño, lo voy a llevar a dormir. ¿Sí? Entonces es importantísimo cuidar nuestra salud mental, he recalcado esto todo este tiempo, de cuidarnos, de revisar cómo estamos, de pedir tal vez ayuda profesional, si es que esto nos está rebasando, y de pedir también ayuda, de criar en red de apoyo. Eso es muy importante. Hay tantas mamás, hay tantos papás criando en soledad,
que a lo mejor ya no están en el estado que vivían, su familia se fue a otros lugares, a otros países, y están criando en soledad. Y criar en soledad es algo que nadie debería vivir y que lamentablemente muchos están viviendo. O sea, necesitamos un otro alguien que nos ayude en la crianza. Y eso, el tener un alguien, si los niños necesitan a un adulto responsivo, sensible, disponible y accesible, nosotros también. Ojalá dedicáramos tiempo, como estos espacios, a escuchar, a sanar, a aprender, a desaprender, a reflexionar para despertar a la conciencia y para hacer de esto un mundo mejor. Porque tu hija, tu hijo lo merece. Porque el mundo lo merece, porque tú lo mereces, porque cada vez que llevas una crianza respetuosa, no solamente le haces un bien a tu hija o a tu hijo, también le haces bien a tu relación. Y tú creces con tu hijo y se disfruta esa relación porque se aman, porque ves que acude a tus brazos cuando algo le duele, porque te llama cuando está asustado, porque confía en ti, porque te cuenta cosas, porque juega contigo, porque disfruta del juego contigo. Entonces, cuando tú ofreces buenos tratos y recibes como recompensa, ¿no?, todo este amor a manos llenas que dan las niñas y los niños, que además es eso. No importa lo que hagas, te aman. No importa lo que hagas, eres la mejor mamá, eres el mejor papá. Entonces, cuidar esa vulnerabilidad y ese corazoncito, porque lo que estamos haciendo importa. La salud mental de nuestros hijos depende de la salud mental nuestra. Básicamente, lo que nosotros le queramos trasladar, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible en un momento determinado. Por tanto, si yo no estoy bien, si yo no me cuido, es como ha dicho aquí Xavi. Tenemos que tener las cosas en calma para saber que tiene sueño. Tenemos que saber qué es lo que le está pasando a mi hijo adolescente o a mi hijo joven. Tenemos que saber cómo ponernos en un momento determinado, pero para eso tengo que estar yo tranquilo y tengo que estar yo en calma. Porque le puede estar ocurriendo esto, le puede estar ocurriendo esto, le puede estar ocurriendo todo esto. Pero si yo no estoy en calma, si yo no entiendo qué es lo que le está pasando, no estoy poniendo la escucha en ellos, ni la estoy poniendo en mí. Simplemente me supera. Evidentemente, aquí habla de una crianza en soledad, referida muchas veces a las madres solteras, a las madres que han tenido que emigrar o los padres que han tenido que emigrar, y evidentemente no se trata solamente de esa crianza en soledad que la decidimos nosotros porque no estamos bien con la pareja. Y no tenemos que buscar a alguien que nos ayude en ese sentido. Hay redes de apoyo, están los abuelos, están los primos, están los tíos, está gente cercana que nos puede estar echando una mano en esa crianza. Pero gente sana, gente que nos transmita esa sensación de que nos está apoyando y que nos está ayudando. Por tanto, esto de aprender, desaprender, claro que tenemos que conocer qué patrones tenemos nosotros. Claro que tenemos que saber qué es lo que nos han trasladado. Y al mismo tiempo, en ese proceso, poder cambiarlo y poder generar otra manera de relacionarnos con nuestros hijos. Disfrutar con ellos, que es fundamental. Saber qué es lo que le está ocurriendo. Ser accesible, disponible y estar atento, ¿vale? Podemos plantear y podemos decir que no es fácil. Sí, claro que no es fácil. Pero si queremos que nuestros hijos aprendan a tener una salud mental saludable, tenemos que aprender a cuidar nosotros. Y no le podemos decir a nuestro hijo que vaya al psicólogo sin yo haber ido y habiendo pasado antes. Porque yo también lo necesito. Yo lo he comentado muchas veces. Me llegan padres que me traen al adolescente y dicen, cámbiamelo. Digo, ¿qué lo cambio? ¿De silla? ¿Lo cambio de casa? ¿Qué le hago para cambiarlo? Lo que tenéis que cambiar sois vosotros. Porque si no cambiáis vosotros, evidentemente él no va a cambiar. Y vosotros estáis las 24 horas con él. Yo puedo darle unas pautas y puedo ayudarle a que pueda entender. Pero los que realmente tenéis que hacer el trabajo sois vosotros en ese sentido. Y aquí es lo que de alguna manera os quiero mostrar. Yo cuando trabajo a nivel de crecer, solo puedo hacerlo con el adulto, no voy a hacerlo con el niño. Porque
Tenemos que aprender a salir de esas relaciones tóxicas que nosotros hemos tenido también con nuestros padres. Tenemos que ayudarles a que ellos aprendan. Pero evidentemente a un niño no le puedo decir te tienes que alejar de tu padre. Es como han comentado en el vídeo. Si un niño lo que más quiere es a su padre y a su madre, por mucho que le haya hecho. Yo he tenido niños en acogida y niños que lo han separado de sus padres y quieren volver con ellos a pesar de los golpes, a pesar de la droga, a pesar del maltrato psicológico y quieren volver con ellos. ¿Por qué? Porque para ellos es lo más importante. Ahora, cuando ya llega a la juventud, llega a la adultez, puede hablar con ellos para que aprendan a distanciarse y cambiar esa relación tóxica con sus padres. Primero sabiendo que no vamos a cambiarlo a ellos, que ellos tienen su manera de pensar y de razonar y que nosotros no tenemos esa misma, porque somos generaciones diferentes. Pero no por ello tengo que complacerlo en todo. Tengo que estar sumiso, yo tengo que hacer mi vida diferente a la de mis padres, diferente a lo que ellos quieren de mí en ese sentido. Eso no significa que no le guarde respeto, que no los quiera, que no le... No, habrá veces que tengo que aprender a poner límites emocionales e incluso en algunos momentos límites físicos, porque hay relaciones padre-hijo muy difíciles y muy complicadas. Pero vuelvo a decirlo con el joven y con el adulto que tiene 20, 25, 30 años, que tiene que aprender a tomar distancia. Tengo un chico en sesión que la relación con los padres, él ha asumido esa relación de padre y de madre porque sus padres han sido negligentes de determinada forma. Y sigue en casa, tiene 35 años, una carrera y sería capaz de vivir solo en ese sentido. Pero sigue anclado ahí. Y sí que ahora está aprendiendo a poner esos límites emocionales, pero les cuesta mucho poner esos límites físicos, que muchas veces creo que sería necesario y sería recomendable para que él pudiese hacer una vida saludable. Pero tiene muchas dificultades en tomar ese límite a nivel físico. Tiene capacidad, tiene posibilidades, está trabajando, es un tipo con gran fuerza y sigue ahí enganchado en su manera de relacionarse. Hay que enseñarle a los hijos, a nosotros mismos, a trabajar en ello. Es que tenemos que aprender a separar lo que hemos aprendido de nuestros padres y lo que nosotros queremos con nuestros hijos y con lo que nosotros queremos de nosotros mismos. Como dice José Luis Canales en el libro que os comenté el otro día sobre los maltratos psicológicos en la familia, sobre los padres negligentes, que para tener relaciones sanas tenemos que desaprender todo lo que nos han enseñado de lo que es amor y aprenderlo en nuestra relación. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido muchas veces es sano, es saludable y tenemos que coger todo aquello que nos valga, pero otras veces no nos vale, no nos sirve, porque han utilizado la culpa, porque han utilizado la victimización, porque han utilizado la manipulación. Y esa manera de relacionarnos lo que va a hacer es que nuestras relaciones no sean sanas y no sean beneficiosas ni adecuadas. Entonces, claro que tenemos que ir aprendiendo a relacionarnos en ese sentido. Claro que tenemos que ir cambiando cosas, pero no es a costa de cualquiera. ¿Vale? ¿Se entiende todo esto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay unas estrategias y unas herramientas que hemos podido hablar en otro momento y que nos van a ser útiles y que nos van a servir. Acción Familiar llevaba hace un tiempo un programa de educación en salud mental y en ese sentido nos daba algunas estrategias que quiero transmitiros y que quiero comunicaros. Bien, todo esto es de perogrullo. Esto es lo que se supone que tenemos que saber y que tenemos que tener claro, ¿vale? Una buena salud mental supone el que nuestros hijos duerman, descansen y evidentemente lo que hablábamos en la sesión de las pantallas no nos ayuda en ese sentido. Entonces, el que puedan dormir, exigirle a vuestros hijos que se vayan a la cama en una determinada hora.
pedirle a vuestros hijos, y me estoy refiriendo a hijos pequeños, 10, 12, 7 años, 6 años, ya no al adolescente, pero incluso al adolescente, si se le deja, va a dormir sus 7, 8 o 10 horas, porque lo necesitan, ¿vale? No porque de alguna manera quieran fastidiarnos o quieran levantarse a las 12 un domingo por la mañana, que también nos fastidia, pero bueno. Entonces, que duerman, que hagan actividad física, muy importante. Yo lo he comentado también. La salud mental va muy ligada a la salud física, ¿de acuerdo? El que estén concentrados, motivados, el que tengan un objetivo, el que tengan cosas claras, el que sepan qué quieren de su vida. Esos son objetivos que de alguna forma también tenemos que ayudarles a que la piensen. Que lo piensen ellos, que lo busquen ellos, no que se lo demos por hecho. No que hagamos nosotros lo que ellos tienen que hacer en ese sentido, que es buscar su propia motivación. Sí apoyarles, sí estar pendientes. Cuando son más chicos, incluso dirigirlos, es decir, llevarlos a música, llevarlos a deporte, llevarlos a diferentes actividades, que también ayudan al cuarto punto, que es facilitar relaciones. Mirar, ya lo comentábamos anteriormente, pero es fundamental. Hay un estudio de una universidad estadounidense, que ahora no me acuerdo cuál es, que evidentemente lo que más influye en el desarrollo personal y social de los jóvenes y de los adolescentes hoy en día son las relaciones que tienen. Y no las relaciones sociales a través de redes sociales, sino las relaciones de verdad, las relaciones de contacto, las relaciones a través de actividades, a través de esas relaciones sanas y saludables son las que hacen que nuestros hijos tengan una salud mental buena, considerable. Por tanto, vamos a fomentar esas relaciones, ¿de acuerdo? Va a llegar un momento en que las relaciones las eligen ellos, pero que elijan personas en las que confíen, en las que consideran que las tienen de verdad. Y nuestros hijos no son tontos. En ese sentido, si ven algo que les va a sentar mal, lo van a rechazar. Por tanto, no tengamos tanto miedo en ese aspecto. Que tengan conciencia, que sean personas críticas, que sean personas que piensen, que sepan y que revoquen de alguna forma lo que pueden estar diciendo las redes sociales, lo que pueden estar diciendo los informativos, lo que pueden estar diciendo nuestro profesor. Pero que sean conscientes, que busquen, que sean curiosos, que ellos mismos tomen las decisiones a través de lo que ellos buscan. Pero claro, evidentemente nos encontramos hoy en día en que van a sitios que no saben contrastar información. Yo tengo una adolescente que rebate todo lo que le ponemos por delante, sean los estudios, sea los amigos, sea... ¿Pero por qué? Porque es curiosa, porque aprende, porque sabe, porque conoce de historia, porque conoce de geografía, porque... Entonces, en ese sentido, hagamos a jóvenes que sean conscientes, que sean valientes y que sean críticos. Favorecer el ocio, los dos últimos puntos, a nivel familiar, de verdad, el ocio, el jugar, el contactar con ellos, el que ellos disfruten, primero con los padres, luego con los iguales, luego con los adolescentes. Va a llegar un momento en que nosotros no somos referencia para ellos y lo van a ser sus iguales. No pasa nada siempre que ellos no olviden que nosotros somos las personas que vamos a estar ahí, como ha comentado en el vídeo, a la que puedan acudir en un momento determinado, a la que puedan coger de la mano en un momento determinado y que tengan confianza con nosotros en ese sentido. Aquí me paro en el tema de tener una comunicación emocional con nuestros hijos. Mira, pueden aparecer comportamientos oposicionistas, desafiantes, puede aparecer la tristeza, puede aparecer la rabia. Todas estas emociones son emociones que necesitan nuestros hijos. Vamos a ayudar a que se puedan comunicar. ¿Qué significa? Que le demos el espacio, que les preguntemos, que, vuelvo a decir, no para controlar, pero sí para informarnos. Son rabietas, son travesuras, son llamadas de atención. Mirad, cuando un adolescente se hace corte, no es un simple llamada de atención. Cuando un niño de 6 años
7 años se tira al suelo y da una pataleta, no es simplemente una rabieta. No son cosas de niños, están expresando. Recordar que una manera de maltrato psicológico es desvalorar las emociones de nuestros hijos. Vamos a atendernos, a atenderlos, vamos a escucharlos, vamos a ponerlos a su nivel y vamos a preguntarle. No van a saber respondernos dependiendo de la edad o de lo que en ese momento estén sintiendo, pero vamos a estar ahí presentes y vamos a ayudarles a que se puedan expresar. Y luego el concepto de mentalizar, de ponernos y saber qué es lo que está pensando, de ponernos en su lugar y empatizar con ellos, de ayudarle a descodificar esas emociones, a compartirlas, a de encenderle esa luz para que se puedan hablar y comunicar y saber qué es lo que están sintiendo. Vuelvo a decir, estamos haciendo niños y jóvenes que se enfrentan a la vida. Y la vida es sufrimiento, la vida es tristeza, la vida es rabia, la vida es alegría, evidentemente, es jugar, es divertirse. Pero todas las emociones son válidas. No hay emociones positivas o negativas. Vamos a ayudarle y vamos a entenderlo, vamos a ponernos en su lugar y vamos a ver qué es lo que hay debajo de ese iceberg, qué es lo que le está pasando y sucediendo a nuestros hijos. Nos sorprende que en un momento determinado un chico de 12, 13, 14 años, una chica, se suicide y nos enteramos de que tienen bullying, de que lleva 6 meses, 1 año, 3 años sufriendo bullying y no nos hemos enterado. Tenemos sesiones en las que nos damos cuenta de que una chica, un chico ha sido abusado físicamente por su padre, por su tío, por un primo de su edad o mayor que ella. Y nos enteramos al cabo del tiempo. Y eso nos duele, eso nos hace que los padres nos sintamos culpables, nos sintamos malos padres. ¿Cómo no me he enterado de estas cosas? Primero, en toda violencia, en todo maltrato, hay una ley que es la ley del silencio y que unos por vergüenza, otros porque no quieren hablar, otros porque no saben con quién hacerlo, no hablan de todo ese tipo de cosas. Pero abramos una puerta a nuestros hijos para que se sepan comunicar, para que puedan hablar, para que puedan tener la capacidad de que no les vamos a regañar, de que no nos vamos a enfadar. Bueno, perdón, de que sí, les podemos regañar, nos podemos enfadar, pero los vamos a atender, los vamos a escuchar, vamos a estar ahí para lo que necesiten, ¿vale? Y en ese sentido os pongo esa clave para cuidar la buena salud de nuestros hijos. Ayudarles a que tengan un autoconcepto y una autoestima válida. No solamente dependiendo de lo que le digan los demás, sino lo que él crea y lo que él piense. Un autoconcepto que él se ha trabajado. No solamente valorarlo por sus capacidades o por sus logros, sino también por lo que son y por cómo son. Ser realista, estar con los pies en el suelo, aprender a que tienen que frustrarse, tienen que pasarlo mal, de que hay normas y hay límites. Y que hay emociones que tienen que aprender a gestionarlas. Aprendamos a pedir ayuda. Aprendamos a ver quién nos puede echar en un momento determinado una mano. Un amigo, un vecino, un familiar, una red de apoyo, como puede ser esta escuela de padres, este proceso en el que todos estamos formándonos. Tengamos una comunicación y un diálogo emocional con ellos. Hablemos nosotros desde el corazón y escuchemos desde el corazón. Preguntémosle cuándo están mal, cuándo se sienten mal, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa y sobre todo cómo podemos ayudarle. Utilizar el reconocimiento en todo lo que hagan, en cómo son, en cómo piensan, en lo que son capaces de hacer. El reconocimiento es necesario, todos necesitamos ese reconocimiento. Todos nos gustan que nos escuchen y que nos transmitan afecto y que sepamos lo que queremos decir en un momento determinado. Atender los momentos de dificultad, los momentos de crisis y estar pendiente, hacerse accesible, hacerse disponible, hacerse presente.
No son momentos simplemente de llamada de atención, no son rabietas solamente, no son travesuras, nos quieren decir algo. Y yo en muchas ocasiones os he dicho, mirad qué es lo que nos están diciendo nuestros hijos. Y a partir de ahí podemos trabajar esa salud mental de nuestros hijos, pero especialmente la nuestra. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que trabajar con nuestra salud mental para poder hacer una salud mental adecuada. Y ahí os he puesto que en todos sitios hay servicios especializados que os pueden ayudar. Desde el centro de salud mental al centro educativo, a las asociaciones, a los ayuntamientos, en cualquier otro servicio hay ayudas tanto para niños como para familias. Hagamos uso de ellos, ¿de acuerdo? Y cuando nos sepamos, preguntemos y veamos dónde nos pueden echar una mano. Entonces, en ese sentido, que no nos dé miedo. Volvemos a decir lo mismo, no se trata de no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, es que no se trata de estar loco o de estar mal. Simplemente de que todos pasamos momentos de dificultad, todos pasamos momentos difíciles y todos necesitamos ese apoyo. Acordaros de que nuestros hijos nos van a poner en nuestro sitio, de que nos irán diciendo en dónde lo hemos traumatizado, dónde no lo hemos traumatizado. No le tengáis miedo, no lo juzguéis, es su percepción y es su manera de ver las cosas. Pero al mismo tiempo vamos a escucharlo y vamos a estar atentos a estas cosas, ¿vale? Bueno, y a raíz de todo eso, quiero poner un pequeño vídeo y luego al final os pongo otro, ¿vale? Este vídeo no se puede reproducir porque tiene derechos de autor. Para poder verlo, pulsa abajo en el enlace que tienes en la descripción que pone ¿cuánto quieres a tus padres? Creo que iba mucho con lo que decíamos esta tarde, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, al final ellos nos van a enseñar y nos van a mostrar muchas cosas. Pero no esperemos a que ellos nos puedan demostrar eso. Empecemos también nosotros a demostrárselo. Recordad que la salud mental de nuestros hijos va a depender de la salud mental de los adultos que los rodean. O sea que cuidad vuestra salud mental, ¿vale? Dudas, preguntas, comentarios. Puedes estar Gaby, callado. Gaby, Sí, sí. me gustaría hacer una acotación con relación al acceso al recurso de salud mental para los padres que están ahí, que hacen presente en tu formación. Por Sí es favor. importante, sí es muy importante que cuando se necesite el recurso de salud mental, toda derivación debe ser por intermedio del médico de cabecera, justificando la derivación. ¿Por qué? Porque a partir de la derivación y la justificación que haga el médico de cabecera, cuando nos llegue las notas de derivación, por lo menos a los niños menores de 15 años, porque ya a partir de 16 años ya serían adultos, tienen que tener el permiso parental. Y sobre todo los padres divorciados, que cuando son divorcios tan conflictivos, que instrumentalizan a los hijos y que no quieren firmar el permiso parental para que accedan o al psicólogo o al psiquiatra, es ahí donde se forma el cuello de botella para que puedan tener acceso a dicho recurso. Y es cierto que las listas de espera son muy largas, entre 3 y 4 meses, pero bueno, que está ahí el recurso. ¿Vale? Muchísimas gracias por plantearlo y por decirlo. Yo también quiero decir algo al respecto, y es que aunque haya retraso, no dejéis de reclamar el ir a salud mental. Claro. Que muchas veces tanto los colegios piden informes de salud mental para poder hacer los informes ellos, otras veces salud mental pide los informes del colegio para que puedan verlo ellos. No esperaros, quiero decir, empezar a activar todos esos recursos, no solamente porque vayan a tardar más o porque vayan a tardar menos, sino porque cuanto antes empiece la intervención con los menores, mucho mejor en ese sentido. Y como dice María Eugenia, muchas veces hay conflictos que son entre adultos, pero no por ello dejar de ayudar a vuestros hijos, porque le estáis ayudando, porque vaya a tener un profesional
que va a poder hablar con uno, va a poder hablar con otro y va a poder explicaros las cosas. Y si tenéis cualquier duda, acudir a ellos en ese sentido. Pero no retraséis, ni hagáis el cuello de botella, ni instrumentalicéis, ni manipuléis en ese sentido, porque los que están sufriendo en ese aspecto son ellos, ¿vale? O sea que yo ahí contigo en ese aspecto. Y lo primero que hacemos nosotros, los trabajadores sociales, cuando nos hacen una derivación, nosotros somos los que tenemos que hacer, o nosotras, en el caso nuestro, somos los que tenemos que contactar a los padres para poder que el crío pueda venir a salud mental. Y de hecho, nuestro primer contacto que tenemos, aparte de los padres, es el colegio. ¿Por qué? Porque es ahí la forma de saber qué pasa con el crío a partir de un divorcio muy conflictivo o de la relación que tiene el crío en casa, aunque los padres no estén separados, pero es en nuestra coordinación que tenemos con el colegio a ver qué pasa con el crío para saber de qué manera nosotros podemos ayudar a la familia. Sí. Y os he comentado lo del síndrome de alienación parental, pero, a ver, tenéis que luchar por lo que vosotros veis que es necesario para vuestros hijos. Entonces, si uno de los padres lo ve, hay que intentarlo por una manera o por otra, y a veces incluso ir al contencioso y reclamarlo, ¿vale? Así es, pues ya está. Gracias. Gracias a ti. Más cositas, Eusebio, cosas que hayan dicho, que hayan... Bueno, aquí hay pues muchas reacciones al vídeo último que has puesto, porque claro, todavía estamos reponiéndonos. Pues luego al final hay otro. O sea, que reponeros enseguida. Nada, que sí, que todo el mundo le ha tocado la fibra, ¿no? Nos damos cuenta de los errores después, a veces demasiado tarde. Yo intento abrazar más a mi hijo, aunque ya que lo necesito mucho, pero a él no le gusta, ya que está en la adolescencia, con 18 para 19 años. Solo me abrazó muy fuerte cuando mi madre falleció. Ellos saben cuándo estar. Ellos saben cuándo nos necesitan. Y a veces son reacios dependiendo de la edad. Pero ellos saben responder en momentos determinados. Ahora, no nos calentemos la cabeza de si le he dado más abrazos, menos abrazos, si esto lo vamos a dar los que necesitemos. Yo muchas veces se lo digo a los padres. Digo, aunque tu hijo no quiera, eres tú el que lo necesitas. Y se lo puedes pedir así. Igual que se lo pedimos a la pareja, se lo pedimos a algún familiar o se lo pedimos ante un duelo. Entonces, fácilmente yo le puedo dar ese abrazo porque yo lo necesito, me hace falta. Otra cosa es que manipulemos con ese abrazo o con ese cariño, que ahí también tenemos que ser muy cuidadosos, ¿vale? Pues nada, quien quiera hablar, que diga algo. A ver si puedo. A ver si mis Hola, hijos... Mar. Hola. Bueno, muy agradecida, siempre, a todo lo que enseñas. Yo hay una cosa que he aprendido en terapia, esto que tú dices, ¿no? De lo importante es que cuidemos nuestra salud mental para que la salud mental de nuestros hijos esté bien. Yo no sé cuántos procesos llevo ya en el cuerpo y creo que no los dejaré nunca, por si acaso. Es que cuando yo hice mi proceso con mis padres, que dentro de todo no han sido padres negligentes, ni he sido yo la más traumatizada del universo, yo entendí que hacemos lo que buenamente podemos en cada momento y que luego cómo lo interpreten nuestros hijos no es nuestra responsabilidad, como quien dice, ¿no? Yo ha habido decisiones que han tomado mis padres que han sido muy equivocadas, muy desafortunadas, pero ellos lo hacían pensando que era lo mejor para mí. Y se tomaron su tiempo de reflexión y lo consensuaron y se informaron y todo lo que tú quieras. Y fueron muy negativas para mí, pero su intención era buena. Y entiendo que a mí me pasará con mis hijos también, que afrontaré situaciones o tomaré decisiones o que no sean acertadas, ¿no? Con esto que decían, cuando te das cuenta de los errores es tarde. Pues ya, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada, ¿no? Nada más que tener
esa preocupación de tomar la reflexión y tomar la decisión desde ahí. Si me he equivocado, pues me he equivocado, pero no era mi intención. Sí, y ahí Mar apuntaría también otra cosa, y es que el hecho de que nosotros también estemos atentos a lo que ellos nos pueden decir en un momento determinado, sin sentirnos mal ni sentirnos culpabilizados de decir, ostras, me lo podía haber dicho antes. Cada uno tiene sus tiempos. Tú se lo dijiste a tus padres en su momento, tu hijo te lo dirá a ti en su momento, cuando tenga la creencia y la necesidad de poder comunicarlo. Sí, Ahora, volvemos a que es una comunicación entre personas, de que se supone que hacemos las cosas lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Evidentemente nos podemos equivocar y en ese sentido es, oye, yo estoy aquí y voy a estar aquí. Y si me he equivocado, voy a rectificar y voy a cambiar cosas. Y ahí te doy la razón en ese sentido, en el que evidentemente no podemos estar pendientes de todo, sino que a veces son ellos los que nos tienen que decir, correcto. que te estás Por aquí colando. sí, por aquí no, correcto. Y que, oye, que luego cuando sean mayores, pues que vayan ellos a su proceso de terapia. También no pasa nada. Igual que Exacto, ahorramos para la exacto. universidad, pues se ahorra para la terapia, no hay problema. Bueno, hay importación. Exacto. Y si tienen que ir a terapia, pues que tengan que ir a terapia, no es malo en ese sentido. Más. Diría que dentro de sus conocimientos, dentro de su educación, ellos, como ella bien decía, intentan hacerlo lo mejor posible desde su sabiduría. Porque volvemos a lo mismo, ser padres no viene con un libro debajo del brazo. Sabemos que tenemos unas responsabilidades, pero no viene con un libro de instrucciones que podemos leer y podemos llevar a cabo. Entonces creo que hay mucho que sanar dentro de nuestro interior por cosas que ellos hacen desde el más absoluto desconocimiento, como bien apuntaba la compañera anterior, pensando que es lo mejor, pero quizás nos dañan. Y nosotros cometeremos, si no los mismos, los errores parecidos por la vida que vivimos. Yo en mi caso, por ejemplo, todo el mundo me hacía gracia y todo el mundo coincidía y todo el mundo hablaba de sus madres, de lo bien que lo han hecho de sus madres qué comprensivas, que siempre, yo en mi caso, pues era mi padre el que estaba ahí. Con la edad que yo tengo, el que jugaba conmigo y el que estaba conmigo era mi padre. Mi madre también compartía momentos conmigo, pero totalmente desde otra perspectiva. ¿Sabéis por qué? Porque mi madre se convirtió en la madre de su madre, porque su madre se quedó muy pequeña sin madre y ella siempre demandaba que no tenía madre, entonces mi madre se convirtió en la madre de su madre. Y hubo un momento que yo no tenía madre porque mi madre era la madre de mi abuela. Claro, estaba ocupándose de otras cosas. Entonces, Igual que el padre en muchas ocasiones estaba trabajando y venía por la noche o venía el efectivamente, viernes. Son cosas diferentes, claro. Tu madre tenía que hacer también su proceso de que tenía que estar apoyando a su madre en ese sentido. entonces cada uno va supliendo papeles que cada uno le demanda. Claro, Pero claro, hay que ser consciente de saber, no, yo no soy madre, soy hija. O soy madre, no soy hija. O soy madre, soy hija y soy abuela. No sé cómo explicarlo. Entonces sí, es sí, muy sí. complicado. Y en ocasiones todo el mundo habla de que hay que decir te quiero, de que hay que decir que hay que abrazar, pero hay veces que los te quiero no salen. No salen porque no lo sientes. Sí, Porque a lo mejor en esos momentos, no de soledad, porque a lo mejor desde la niñez no lo ves como una soledad, y a lo mejor cuando creces, sí ves esas ausencias que tú das a tus hijos si tú no has tenido. Y entonces esos te quiero, mamá, o te quiero, papá, no salen. Y por lo menos yo que, por ejemplo, no soy de decir las cosas por cumplir, las digo porque de verdad me salen del corazón. Hay veces que los te quiero no salen y no los digo. Y habrá momentos que me rompa y dé un abrazo grandísimo, más grande que un te quiero o que un beso. Pero son procesos que son emociones que están ahí y que son igual de válidas. Y el no decir un te quiero mamá o un te quiero papá o un te quiero hermano es también igual de válido que el decir te quiero, porque si así lo sientes, ¿no? sí, sí, sí. Y además que eso, a ver, yo siempre lo digo, es decir, tú no tienes que querer a tu madre ni tienes que querer a tu hija. Es algo natural que tiene que salir, pero si no sale, tampoco, ahora, no lo fastidiemos.
en ese sentido, que seamos conscientes de eso, ¿no? Es como dice también Laura en ese comentario, que ella tenía déficit de atención y su padre no supo cómo reaccionar. Yo siempre os lo he dicho, que investiguéis, que miréis, que no fastidiéis. Pero si no es decir te quiero porque no sale, no hay que forzar la situación, hay que ganarse los vínculos. El que tengamos lazos de sangre no significa que los vínculos existen. Muchas veces tenemos más vínculos con alguien que no tiene esos lazos de sangre que con esas personas que tenemos lazos de sangre. Hay que ganárselo. Y nosotros como padres tenemos que ganárnoslo, igual que tenemos que ganarnos es que nos digan, estoy aquí, que yo hubo una etapa de mi vida en la que no te tuve, yo hubo un momento en el que no estaba y lo echo de menos. No voy a juzgarlo, no voy a discutirlo, porque ellos lo han hecho lo mejor posible. Cuando seas padre comerás huevos. Cuando te das cuenta de que realmente lo que han hecho y cómo lo han hecho nuestros padres, cuando nosotros somos padres y nos encontramos con las dificultades. Y hay momentos en los que no sabemos gestionar. No sabemos gestionar una identidad de género, que mi hijo sea homosexual, que sea transexual, que tenga una dificultad, que tenga un problema, que tenga un déficit de atención, que sea síndrome de Down. Algo tan sencillo y tan visible como que tengo un hijo síndrome de Down, tengo que currármelo desde el primer día. Mi hijo que sea consumidor, tengo que currármelo. Mi hijo que tenga un problema de identidad sexual, tengo que currármelo. Y tengo que estar ahí. Accesible, disponible, responsable y atento. Es la función. Que nos vamos a equivocar, claro, pero que no hagamos barbaridades, que no hagamos traumas gordos, por así decirlo. Gracias, Isabel. Más cositas. Mirad, cuando tenemos una dificultad de este tipo, lo que tenemos que buscar es ayuda, gente que nos pueda ayudar. El otro día, por ejemplo, viendo un análisis, un chiquito que tenía déficit de atención y yo a ver, si tengo que verlo, lo veo, pero mi mejor opción es derivarlo a una asociación que saben de qué hablan. Y los padres están súper contentos porque han empezado a trabajarlo, porque han empezado a ver cositas y sobre todo porque ellos están aprendiendo y a ser conscientes. Mirad, tengo una familia con 2 chicos autistas que lo que le estoy diciendo es que su hijo piensa de manera diferente a nosotros y que tienen que aprender a ver cómo piensa. No tienen que meterlo en un recurso, sino que ellos tienen que saber cómo piensa su hijo para poder hablar con él y poder comunicarse con él. Y con esto, en todos los sentidos, vuelvo a decir, somos nosotros los que tenemos que trabajar cosas. Somos nosotros los que tenemos que aprender a estar atentos a todo ese tipo de análisis, búsqueda y situaciones que muchas veces nos superan, ¿vale? Qué bien. Yo hoy lo que os quería un poco es que nos pusiéramos, sí, melancólicos, tristes, pero sobre todo atentos. Que sepamos que hay circunstancias en las que nos podemos meter la pata, en las que lo hacemos con toda buena intención, que lo hacemos porque queremos a nuestros hijos y que evidentemente muchas veces no funciona como que queremos que funcione. Pero de verdad que no hay nada que no podamos cambiar, que las personas adultas también pueden cambiar, que lo que no podemos un poco intentar es que si nuestros padres tienen unos patrones, querer hacerles ver cómo percibimos nosotros las cosas. No, me lo tengo que trabajar yo. Tengo que ir a terapia, tengo que aprender a tomar límites y poner distancia en algunos momentos. Pero sin juzgarlo, sin malestar, sin traumatizarme, porque todos hemos pasado por esas situaciones y vuestros hijos lo van a pasar también. ¿Irán más o menos a terapia? Mira, aquí tenemos un padre que dice, buenas noches. A mí la verdad esta charla es muy buena. Me doy cuenta de que soy el padre más malo del mundo. Bueno, a lo mejor no creo que sea así, pero bueno, por lo menos está bien que nos demos cuenta de si
oye, si estamos dándonos cuenta de que hay algo que podemos mejorar, pues genial, bienvenida a esta charla. Sí, porque además viene muy relacionado con la primera charla en ese sentido. Que no es que seamos malos padres, nosotros lo hacemos con buena intención, pero que si nos damos cuenta de que tenemos que cambiar cosas, vamos a empezar a cambiarlas. Que no nos esperemos a que seamos mayorcicos. Y que si nuestro hijo, y además yo aquí en este sentido también lo digo muchas veces, estar atentos a lo que os dice vuestro hijo, porque nos están diciendo por dónde tenemos que ir. Si tenemos que darle más abrazos, si tenemos que darle menos abrazos, si tienen más ganas de estar con nosotros, si tienen menos ganas de estar con nosotros, ellos nos dicen por dónde tenemos que ir. ¿Vale? Hay un comentario que ha puesto antes Francisco, que se me ha olvidado hablarlo, que ponía algo así como que a veces están los padres al lado nuestra, o sea, estamos presentes, pero no estamos disponibles porque estamos con el móvil. ¿Vale? Ojo con eso, porque quizás sea uno de los elementos más disruptivos ahora mismo en las familias. Esa falta de comunicación puede venir muchas veces por el móvil. Y no porque no estemos accesibles, que sí que estamos accesibles, pero estamos en otras cosas. Eso sería, estamos accesibles, pero no estamos disponibles. Estamos al lado, pero no estamos comunicándonos. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué toca la semana que viene? Pues la semana que viene Miguel nos va a hablar sobre la depresión y emociones negativas o emociones desagradables, para ser más exacto. Todos los procesos donde los jóvenes, los menores se sienten mal. Es importante saber entenderlo. Ok, también muy importante. Muy bien, pues os comparto el último vídeo, ¿vale? Pero no nos hagas llorar más. Solo un poquito. Siéntese, por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33, 38, 28, 27, 50, Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? 9 horas, aproximadamente 12 horas. De 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido. era extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? Hace 2 días, No recuerdo. ¿Cuál era su escondite favorito de niño? debajo de la cama. El garaje de la casa. ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No. El poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una hamaca. ¿Le gustaba hacer travesuras? Muy poco. Bastante. Algunas. No, la verdad que no. ¿Cómo le decían de niño? Gordo. Charlie. Steffi, Eric. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. No lo puedo creer.
Bueno, por muy grandes que sean, jugar con ellos. Son vuestro niño interior. O sea que disfrutarlos, como siempre. Muchas gracias, Gaby. Un placer, un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. 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 Adiós a todos. Adiós, Muchas gracias. Cecilia.